Bien, presentamos entonces a nuestro primer invitado de la noche, una persona que no necesita mayor presentación porque es sin duda uno de los economistas más respetados del Perú, pero también uno de los más cáusticos, los más directos, y eso vamos a tratar de que siga siendo parte de su característica esta noche en el programa. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, pero voy a quebrar esto deseándole el mayor de los éxitos al equipo que lidera Carlos Nejos. Yo he sido cáustico respecto a gastar el dinero en esta, pero ahora yo también tiro para el Perú en los Panamericanos. Qué bueno, Carlos. Un gusto tenerte hoy en el programa. Vamos directo a nuestros temas, porque estamos a menos de una semana de que el presidente Martín Vizcarra se dirija al país como corresponde para decirnos qué nos espera, por lo menos en el siguiente año. El BBVA Research ha informado esta semana que a pesar de que se ha ido acortando la cifra del crecimiento de 4.2, 4, 3.8, 3.7, en este caso habla de que no llegaríamos al 3%. ¿Tú crees en esa información? ¿Crees que están exagerando? ¿Son moderados? ¿Cuál es su opinión? Los bancos son al mismo tiempo cuidadosos, pero también esperanzadores. Ellos no pueden transmitirle malas vibraciones a sus clientes. Pero lo concreto es que sí, veníamos creciendo hace no mucho al 10%, luego nos hemos quedado en 4%, y con las últimas cifras de mayo estamos en 2 y pico. Y no podemos negar la tendencia. Y la tendencia, en términos muy sencillos, tiene una caída sostenida en la producción primaria, asociada a dos fenómenos. Primero, invertimos menos. Segundo, exportamos menos, porque no somos tan competitivos en medio de la guerra comercial China-norteamericana. Claro, hay aspectos exógenos y endógenos que vamos a analizar contigo esta noche. Para eso tenemos algunos cuadros que nos has hecho llegar y que nos parecen pertinentes para esta conversación. El primero habla de la evolución del Producto Bruto Interno entre diciembre de 2016 y junio de 2019. Ahí está en pantalla. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese cuadro? ¿Qué nos dice este cuadro, Carlos Ariancén? Si comienza en el 2016, vemos la caída sostenida del producto, que en algún momento toca el 2%, luego viene el rebote con muy buenos términos de intercambio, hasta que cuando ya estábamos por llegar al 4%, el derrumbe que vemos en el gráfico de la derecha, que es el PBI primario, hace inevitable que a mayo y con proyección a junio ya tengamos cifras muy cercanas a cero. Y en el caso de la producción primaria, signos negativos. Estamos hablando del crecimiento anualizado en cada observación, que es como si cada mes fuera diciembre. Entonces, estamos coqueteando con la palabra fea, recesión. De acuerdo. Ese es el primer cuadro. El siguiente nos habla de la exportación tradicional versus la importación de bienes de capital, que es un tema efectivamente pertinente, ¿no es cierto? Porque lo demás como que es poesía, ¿no, Carlos? Tú que sabes de esto. Cuando se deja de importar bienes de capital, es la clara señal que no estamos avanzando. Descríbenos este cuadro que nos estás compartiendo. Nada mejora los indicadores sociales, mucho más que el gasto público. Nada mejora en el Perú y en el resto del mundo que la formación de capital, la inversión. Y la importación de bienes de capital es una muy buena proxy de ella. Verla sostenidamente negativa y cayéndose es una mala noticia, porque implica que el país está perdiendo momento. Además, teniendo en cuenta que esa reducción de la pobreza de los últimos 10 años y este surgimiento de clase media ha tenido dos motores, ese círculo virtuoso entre la inversión privada y la exportación. Bueno, esos dos motores están medio apagaditos, sobre todo la exportación, que nos golpea directamente en la vena. Y estamos hablando acá de exportación tradicional, es decir, la que tiene seguro de vida, ¿no es cierto? La que no para la olla, pero que además no está con vaivenes, sino, digamos, tiene una sostenibilidad. Entonces, si nos atenemos a este cuadro, la cosa es digna de preocupación. El siguiente nos habla de la inversión minera. Así es. Y ahí, la verdad es que eso también hace que nos pongamos con la ceja levantada, porque nos guste o no, este es un país que vive la minería. De cada 10 dólares, 6 son de la minería, nos guste o no. No vamos a empezar a discutir sobre temas ideológicos. Pero, ¿qué está pasando aquí entonces? Está pasando que no hace mucho, el 2011,
y 2012, tuvimos un boom de inversión minera. Según la cifra del Ministerio, llegamos a tener 10 puntos del PBI en inversión minera. Se movió el país. Luego viene una caída y un deterioro sostenido de la tasa de inversión. Ahora podemos decir que los 2 puntos que tenemos hasta el año pasado, básicamente es inversión, gasto, reposición, mantener lo que hay. Y lo feo es que el sector exportador y minero es el que trae el pan, gran parte de la recaudación. Tiene una enorme carga tributaria el sector minero, cerca de entre 20 y 30% del PBI minero es lo que pagan en impuestos, con una medición siempre accidentada. Entonces, los 3 gráficos nos muestran que el 28 de julio tiene una antesala económica en marcado deterioro. Y lo que es más importante, es como si le estuviéramos pegando al que trae el pan. Y tenemos niños que alimentar. Bueno, estos cuadros han sido, diría yo, decidores, digamos, y para entrar a nuestra conversación. Pero, a ver, Carlos, no hay hiperinflación, hay independencia de poderes, hay estabilidad jurídica, estabilidad tributaria. Este no es el Perú de 1980, ¿ok? ¿Qué está fallando? ¿Por qué estamos parados o por qué estamos cayendo como muestran los cuadros que hoy presentas en Caricello? ¿Cuál es la explicación? A mí me encantaría, o sea, si eso fuera cierto, estos gráficos no se darían. Lo concreto es que Conga fue parado sin que exista respeto por la estabilidad jurídica. Porque el nivel de presión tributaria que se coloca sobre los formales, este incremento de la tasa, impuestos nuevos, acomodo de lugar, para gastar como tan mal como estamos gastando, con la corrupción burocrática que nos caracteriza, los peruanos tenemos que ser muy conscientes. Si usted busca una correlación entre el índice de transparencia o el ranking de transparencia, de percepción de la corrupción burocrática y el tamaño del Estado, la correlación es muy cercana a 1. Entonces, hemos inflado el Estado sin fortalecer instituciones. Entonces, hablar de que tenemos una estabilidad jurídica siquiera similar a los chilenos es una imprecisión. Y la estabilidad tributaria, por amor de Dios, a cada rato colocamos una tabla tributaria. Este declive no se debe a ruido político, se debe a medidas de política económica que se dan desde la llegada de don Ollanta-Humala y su consorte hasta la fecha como una línea y que han venido bajándole el moño a la economía peruana. Han hecho que sea menos competitiva. ¿Por qué no tenemos hiperinflación? Porque el Banco Central de Reserva está dando la talla y eso hay que reconocerlo. Igual que supongo otras dependencias llamadas islas están dando la talla, pero estos escándalos de corrupción que paralizan a privados, a públicos y que no son suficientemente enfrentados, son tremendamente destructivos de la propia perspectiva de inversión. Y el país se está cojeando porque la inversión, como vemos en los gráficos, se está cayendo y cayendo y cayendo y no para de caerse. Carlos, esta es pues una pregunta difícil pero de contestar, digamos, pero a ver, ¿estamos pagando la factura de la lucha anticorrupción? ¿La lucha anticorrupción está paralizando la economía nacional? Me encanta esa pregunta. Nada enerva más el crecimiento y eleva la credibilidad y la recuperación de la estabilidad jurídica que un combate frontal a la corrupción. Lo que nos pasa es que no lo estamos haciendo. Estamos haciendo algunos pininos. A ver, entre el 98 y el 2016 nos ha robado un PBI. En un estimado simple de las necesidades, te roba cerca de 13.000 millones de dólares del año 2010 cada año, no directamente, sino al no haber la pista, al quedar botadas las tuberías, al haber todos esos accidentes asociados a la micro, meso y macro corrupción. Estamos viendo la corrupción de Toledo, no estamos viendo la corrupción de Juan Pérez que se roba los borradores en una escuela, no estamos viendo la cantidad de casos donde los servicios públicos no se ofertan por plana y nata corrupción. Eso es lo que hay que combatir, pero eso no es popular. Y eso requeriría reformas institucionales que no hemos hecho. La corrupción, Oscar, es esencialmente corrupción burocrática. Y me dicen, ¿y los privados? Si los burócratas cumplen con lo que les pagamos, meterían presos a todos los privados que siquiera asomaban la nariz. Pero claro, son los primeros que han sido coimeros, coimeados, o ciegos, sordos y mudos. Si no aceptamos esto y creemos que es solo cuestión de traer a Toledo de Palo Alto, estamos perdiendo completamente la perspectiva. Y son buenos para titulares, pero claro, sirve para estamos atacando el fondo. Algún grupo esté contento. Todos les voltean la cara.
hoy día me llama la atención la cantidad de gente que admiraba a Alejandro Toledo y hoy día está calladito y nunca supo lo que todos sabíamos, la trayectoria personal del profesor Toledo. Carlos, es momento, quizá, escuchándote además, de pasar de la reforma política o paralelamente a la reforma política que propone Martín Vizcarra y su gobierno a la reforma económica? Muy buena pregunta también. Mira, las reformas políticas solo son reformas constitucionales y esos a nivel de análisis de riesgo le echan muy mala vibra al país. Porque hace poco los venezolanos comenzaron con reforma política 1, reforma política, con plebiscito y 14 plebiscitos nos quedamos con Maduro. Y con un ingreso por persona, incluso hoy día posiblemente inferior al Perú, habiendo tenido ellos un producto per cápita en los años 60 equivalente al 70% norteamericano, como el de un país europeo. Estas llamadas reformas políticas, que no son otra cosa que reformas constitucionales y accidentadas, le echan muy mal la percepción al futuro del país. Decir que vayamos a pasar a una reforma económica me pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque los sectores menos lúcidos de nuestra política quieren tumbarse el régimen económico de la Constitución. Y los regímenes económicos de la Constitución importan. Si cualquier peruano compara el dinamismo económico, la estabilidad, el nivel de coherencia económica de cada marco constitucional, va a tener muy claro que las constituciones importan mucho. Así que de ahora me hablen del paso de unas reformas políticas muy discutidas hacia una reforma económica, que cuidado, puede ser el fin del régimen. No importa mucho que me produzca desconfianza. Claro. Importa mucho que la gente que desde afuera quiere invertir en su país no lo va a hacer, ni internamente, porque ya sabemos lo que pasa en estos cambios constitucionales hacia el mercantilismo y hacia la izquierda. Mucho ojo con eso. Ahora, ¿es posible reimpulsar la economía nacional teniendo una burocracia inepta y corrupta? Que, ojo, no es obra de este gobierno, obviamente, que es heredada, pero que existe, que está enquistada, cual tumor en el organismo. Es muy cruel generalizar. Hay burócratas impecables, entregados, yo diría heroicos, pero hay muchísimos y posiblemente decenas de miles que deberían estar actualmente presos, pero no tenemos las instituciones. El Velascato fue muy hábil prostituyendo instituciones. Ahora, en este momento, a tu pregunta le diré que nada mejor que una respuesta sencilla. Si uno carga una anaconda, la anaconda no pesa mucho, es grande, no te va a permitir crecer, te va a robar ese PBI en 20 años, que implica muchísima más pobreza de la que debería haber, pero sobre todo te va a terminar devorando. Si no vas a la cabeza de la anaconda y matas toda la contaminación asociada a esta figura, simplemente la corrupción va a volver a emerger en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en las dependencias públicas. Por amor de Dios, las empresas públicas en la historia del Perú no aportan ni el 0.2% de los ingresos totales del gobierno. Son botines. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y esto no pasa por meter preso al señor Toledo casi 6 años y medio después, cosa que no daría para que estemos tan felices. Tal vez debemos destacar el trabajo del señor Eguiguren, que con él se asocia esta captura. Pero entendamos que algo está mal en nuestro aparato institucional para que nadie quiera invertir acá, que seamos tan frágiles y que en este momento el presidente sí tiene una gran responsabilidad este 28. En primer lugar, dar el discurso. Es bien importante porque hay muchos rumores que lo dé frente al Congreso como corresponde en un presidente que ha entrado por el cauce constitucional. ¿A qué rumores te refieres? No sé, la gente en estos días, en 28 de julio, está de los más locuaz. Estos asuntos asociados a la censura de un gabinete. No es momento. Claro, O sea, vemos esas cifras económicas, tiremos para adelante. Nacional, ¿no? Pero bueno, ¿sabe qué? Hacen daño. Sí, claro. Entonces, cuando hablan muy mal de un vecino, decirle, oye, compórtate bien, porque después de todo nosotros pagamos la factura. En segundo lugar, es importantísimo que el presidente muestre liderazgo, que no sea tan manoseado como lamentablemente lo vemos en los medios, que le ponen ultimátum. Él es el presidente del Perú por el cauce constitucional. La teoría del impulso fiscal, como tú muy bien has planteado, se asocia a un gasto público inepto
y corrupto que no mueve la economía, pero se financia hundiendo la inversión privada con más impuestos, con figuras casi marxistas como la ilusión. Alguien tiene que guiar mejor al presidente, porque si no va a terminar quebrando el régimen constitucional. Y eso lo va a hacer tener una pobre recordación en la historia económica. Yo le deseo ese liderazgo que produce crecimiento y que mejora indicadores sociales. Y eso implica una tasa de inversión mucho mayor que la actual. Me están indicando que se nos acaba el tiempo para esta interesantísima entrevista, pero quizá la del cierre te pediría, en 2 años, ¿qué es posible hacer, pero posible, factible, realista, pedirle a este gobierno de un presidente que no buscó ser presidente sino vicepresidente, pero que asumió hace 1 año y medio las riendas del país? ¿Qué podemos pedirle a Martín Vizcarra concretamente camino al bicentenario? Liderazgo. El progreso ni es seguro ni es inevitable. Es decir, que deje ya de inflar el gobierno, más bien enfocarse en tener un gasto de mucho mayor calidad, dejar de cargar a los privados con impuestos. Esta idea de la elusión tributaria directamente al tacho. La ley de promoción a la agroexportación le ha dado empleo a cientos de miles de hermanos nuestros. Pues bien, debe dejar de estar escondida en el tintero y debe ver la luz. Y los peruanos debemos comenzar a ver un líder que le explica a la gente de Tía María que la inversión es la principal fuerza que mejora la calidad de vida de los peruanos. Y Tía María, si es que ha tenido algunos errores burocráticos que han hecho que esté llena de parches, eso se debe aclarar rápidamente, y ahí tiene el problema el señor Vizcarra. Gobernar con esta burocracia es muy difícil, muy complejo. Ciertamente una cosa que no hemos discutido y que ya nos gana el tiempo, pero digamos como comentario final, Carlos, es que el Ejecutivo tiene lo suyo, pero tenemos el Congreso. Y el Congreso ahora va a elegir mesa. El 74% según las encuestas dice que no quieren que sea alguien de Fuerza Popular, pero ya está corriendo la voz de que podría ser un candidato de Fuerza Popular, Percy Alcalá, que es un hombre ex Acción Popular, un provinciano como Martín Vizcarra, un hombre de centro, ponderado, que tiende puentes. Pero en todo caso, si él fuese finalmente elegido, tendría que marcar muy claramente la cancha que el Perú no resiste más enfrentamientos, que hay que, ¿no es cierto?, que hay que tender puentes también con el gobierno. Yo tengo mucha desconfianza de esas personas que dicen que el voto popular no importa, que si el patrón, el pueblo, votó por Fuerza Popular en el legislativo, eso ya no vale, porque ahora las encuestas ya dicen no. Eso es lo que explica esta caída de la inversión y este hundimiento de la economía peruana. Tenemos que respetar instituciones, y el presidente Vizcarra y la gente de Fuerza Popular y de todos los partidos tienen que mostrar un comportamiento menos cantinflesco que al que ha mostrado en estos últimos años, porque ellos son responsables de lo que estamos viendo. No han entendido que el patrón los casó. Es un matrimonio ejecutivo-legislativo. Querer patear el tablero va a ser un enorme daño en el largo plazo. Miremos la historia pasada de accidentes constitucionales. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos Ayacem, por haber estado con nosotros, por la lucidez de tus argumentos, basados además en hechos, porque si bien a nuestro invitado le pedimos, amigos televidentes, opiniones, son opiniones básicamente basadas en hechos y cifras. Yo no puedo decir lo que no puedo probar. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Gracias.